esta música y solamente voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es un conocido locutor de la ciudad de San Pedro. Comenzó su carrera ya por el año 1970 y pico, 80. Se salvó en el comienzo de los 80, donde pegó un gran éxito. Para el año 82 se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la contrarresistencia. Para el 83 creíamos que iba a estar muerto y no, siguió, no fue chupado ni nada, se habrá escondido bien o no lo entendieron. ¿Nunca te preguntaste por qué en el 81, 82, 83 no te pasó? O sea, eras un candidato, si había un candidato era vos, Lalo. ¿Nunca te lo preguntaste o por qué te pasó tan tangencialmente o cómo pudiste zafar? Yo vi la peor época de ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como digo. El invitado del día de hoy, Lalo Miguel. Gracias. Que nos sonaba un poco ridículo, recién decíamos, es como si en el Clarín le hacen un reportaje a Cardoso. Pero también nos planteamos, dijimos, hay mucha gente que no le invitamos, alguna porque, en tu caso porque trabajas acá, pero y nunca tenemos una charla, digamos nosotros haciéndote preguntas directamente. Claro, que está bueno. Está bueno. Yo creo que en esa época, o sea, lo peor ya había pasado. Esa es la sensación que yo tengo. Nunca me hice la idea que me podía pasar algo. Yo estaba trabajando en la radio, pero en producción en los años del 76, 77, 78, 79. Del Plata, Continental, Excelsior. Yo trabajaba con una productora que... JP. La JP era la hora de JP, ahí se complicaba. ¿No? Ahí se complicaba en los primeros años, del 76 en adelante, hubiese tenido problemas. Julio Cepeda. Exactamente. Y producíamos para todas las radios. Y ahí pasó lo peor, era la peor. Y después cuando el 82, 9 PM, ya... Enseguida se vino las Malvinas, ya con el tema de los milicos era el acabose, ya la gente ya había empezado a decir, los diarios escribían, era como que yo entré también en una época donde no era, me pareció a mí, en ese momento no era tan jugado. De todas maneras íbamos con mucha cautela, por ejemplo, 9 PM tenía mucho texto así, entre líneas, ¿no? Las cosas no se decían todas. Era como el rock nacional de la época, era ¿no? como, Todo se decía. Los dinosaurios, ¿no? Van a desaparecer. ¿Quién sabe Alicia, este país? Exactamente, y un poco, bueno, era la cultura de la época, entonces yo seguí un poco esos parámetros. Y después ya se vino el tole-tole, después ya vino Alfonsín y fue tole-tole, porque fue como una especie de destape. Pero había empezado antes, había empezado con Viñones fue, después cayó Galtieri. Galtieri y Viñones, no me acuerdo. ¿Vos venís de San Pedro a estudiar locución acá a Buenos Aires? Yo vengo a estudiar locución, claro. ¿Al ISER o al COSAL? Al ISER. Yo di una vez en el ISER y salí mal, y después esperé 2 años, volví a dar... Y ahí salí bien. ¿Qué hiciste esos 2 años de espera? Estaba en San Pedro. ¿Te sentaste ahí en la puerta del ISER y...? Vendía caramelos. Sí. No, volví a San Pedro. O sea, vivía en San Pedro, laburaba en San Pedro, hacía mi vida en San Pedro. ¿Y qué era? ¿Era el tipo común de no lo digo efectivamente, ¿no? Pero de pueblo o con más vuelo? Porque a veces parece que la gente que se queda en el pueblo no tiene la oportunidad de tener más vuelo. Sí, un poco. También hay unos dementes en el pueblo que viven volando. Claro. Sí, que hay, son pocos. Y uno los puede ver porque vuelan, o sea, es evidente eso. Pero trabajabas en la radio local, por ejemplo. Trabajaba en la radio local, exactamente. ¿Qué hacías? Hice de todo. Empecé como... Primero lo que tenías que leer era aviso, porque la radio pasaba disco y aviso. Y después empecé con las noticias un poco. AM. No, era circuito cerrado, hoy es FM. Claro. En esa época eran una derivación de las propaladoras, de las que tenían los parlantes, los power en la calle, las bocinas. Que como... ¿Quién se le ocurrió poner bocina en todo un pueblo para que escuchen? Pero no, ¿y cómo? Y la vuelta al perro tenía que ver con el circuito de las bocinas, la gente iba por una vereda y volvía por la otra, escuchando la audición que te pasaban, qué sé yo, los valses de la tarde. Yo me acuerdo, era chico cuando había parlante. Claro, a ver, para que nadie, yo lo viví porque cuando iba a Junín... Carmen de Areco he visto yo. Que era mi papá. Y el Pepe Benceni, que era el que trabajaba en esa radio, que yo a veces lo veía, porque la radio estaba como una especie de cuartito que daba a la calle, y en verano estaba la puerta abierta, no existía el aire acondicionado. Y el Pepe Benceni estaba parado delante de una mesa alta como esta, y el tema del tocadisco lo tenía por allá. Entonces le decía, por ejemplo, Casa Perramus, vendía Mitre 555 con las ofertas de esta semana. Y se paraba, iba a otro lugar y ponía el disco que hacía hasta que arrancaba, o sea, no había un criterio muy radial. DJ, ¿entendés? Claro. Bueno, era así. ¿Y a vos qué te gustaba? ¿Te gustaba hablar? ¿Te gustaba escuchar música? ¿Qué te lleva a la radio? ¿Te acordás más o menos? Sí, en tercer año
hay una fábrica que no está más que en San Pedro, Arco de Oro, fábrica de dulces, de frutas, obviamente. Pagaba un espacio en esta emisora, en Circuito Cerrado. Circuito Cerrado era un cable que iba por las casas con un parlantito. Sí. Mucho más ridículo todavía. Pero radio por cable. Era como Cablevisión, pero en vez de terminar en un televisor, terminaban en un radio de una sola frecuencia. Con un botoncito de volumen. Nada más. Clic, prendía y el volumen. Una idea ridícula que cuando le pusieron pantalla fue un negocio. Fue un negocio, exactamente. Y los no lo vieron, los tipos de antes no lo vieron. Bueno, y pagaban los de la fábrica tenían un espacio que era para los estudiantes, que se llamaba Adelante Juventud, creo, o algo parecido. Era una estudiantina que iba los miércoles, los viernes. Y no sé por qué me tocó ir, porque no iba todo el colegio. O sea, era como un grupo. Decían, ¿quién quiere ir a la radio? Que era como un trabajo práctico, ¿no? Que te tocaba hacer 2 programas. No me acuerdo bien qué hice. Creo que hacía unas cosas de unas crónicas de los intertribus. Viste que te vienen colorados y azules y los famosos deportes y el atletismo y todo. Creo que mi trabajo fue como un informe o una crónica sobre los intertribus. ¿Y ahí dijiste, yo laburé en radio? Y ahí vi los micrófonos, vi cómo era. Si no, ¿para qué pintabas? ¿Pintabas para hacer qué? Pintaba para arquitecto, mucho. Yo trabajé mucho en relación con la construcción. ¿Tu hermano era arquitecto? No, mi hermano era traductor. Y más de la onda de literatura. No, yo iba para la arquitectura o iba para marino mercante. A mí me encantaba viajar. Disculpame, no. Sí. Una cosa es el edificio que se quedan quietos y otra cosa es estar viajando por todo el mundo. Mirá Pei, por ejemplo. Hace edificios en todo el mundo, vive viajando. Claro, te tiene que tocar esa. Te tiene que tocar. Pero estuviste transmitiendo desde un barco hace poco, ¿no? Exactamente, sí. Y me estuvieron contactando a ver si el año próximo quería hacer otra vez Estuvo muy bueno eso. ¿Te acuerdas que llamaba acá? Sí, salíamos todos felices. Maravilloso fue eso, porque era como... estar en ese barco es como estar en una película de piratas. ¿Tus viejos que eran? Spielberg. Lalo. Mi viejo fue chacarero primero, hasta que fundió campo, después... no, que lo fundó. No, fundió. Mi viejo y mi tío eran 2 hermanos, fueron los típicos niños de papá que muy jóvenes recibieron, el abuelo dijo, yo me jubilo, se compró una casa en el pueblo y les dejó la chacra y les duró 2 años. O sea, típico ejemplo. Chacra que el abuelo levantó con esfuerzo durante cuántos otros años. Durante años. 70 años. Toda una familia viviendo de eso. Un catalán que había llegado y estos lo liquidaron. Y entonces, mi viejo se fue al pueblo y con mi tío fueron durante mucho tiempo cantineros. O sea, lo que tenían eran ¿viste el buffet del centro de pelota, el buffet del centro de comercio, el buffet del Clutal? Y una parrillita. Bueno, siempre con este negocio así medio de bar y gastronómico. ¿Y tu vieja ama de casa? Mi vieja ama de casa. Y después también eso fue, o sea, tuvieron algún problema económico así o político, no sé de qué tipo, y terminó en taxista de San Pedro, que el taxista de San Pedro no labura nunca. Es un buscavidas. Y sí. El taxista de San Pedro, claro. Claro, están en la plaza esperando. Ahora hay un poco más de movimiento, hay remis y todo. En aquella época, claro, no, nadie, o sea, el taxi era una vez al año tenías que llevar a alguien llegaba alguno al cementerio, que queda lejos. Claro, que necesitaban 2 autos. Y a la hora del tren, sí, llevar a alguien a la estación. Entonces, cuando ya había menos laburo de taxi, ahí inventaron una doble función que eran taxistas comisionistas. Entonces, como tenían un solo auto, porque habían llegado a esa situación, siempre fueron socios, mi tío y mi viejo. A pesar de lo desgraciado del resultado, seguían. Seguían. Entonces se pusieron de comisión. No había comisionistas a Rosario. Y entonces, ¿qué hicieron? Un día uno trabajaba el taxi y el otro viajaba a Rosario. Y hacía todo lo que hacía comisiones, sí. Claro. Típica comisión de pueblo, que eso pagar tal cosa, sacar la dentadura del taller, comprar un repuesto de auto. Sí. Y los motoqueros de hoy en día, pero con nivel. Que viajaban en tren a Rosario, cargaban muchas cajas, venían así cargados de caja, bajaban y bueno. Y después el otro del taxi lo iba a buscar y repartía. O sea, era como una microempresa, un mini emprendimiento. Multichef. Qué loco, ¿no? Que esas 2 personas hayan tenido hijos que fueron más por el lado artístico. Porque vamos a ser traductor de libros y todo eso, hay que tener cierto abuelo artístico, o por lo menos está ligado intelectualmente a algo. Tu laburo es muy intelectual. No sé de dónde salió. La verdad que no sé. ¿El colegio que fueron? No, en el colegio de los sátrapas también salieron de ese colegio, los que vuelan todos, y los que murieron, o sea... En San Pedro no había mucha posibilidad de elegir, había un colegio que tenía tres variantes, el normal, el bachiller y el perito mercantil. Yo fui perito mercantil. A la mañana... recibiste, terminaste el secundario. Sí. O sea que fui perito mercantil. Y después ese trabajos típicos de San Pedro, de oficina, te lleva esto. Mucho tiempo dibujé planos con un arquitecto, que es una cosa que me gustaba. Hay que tener,
¿Sos prolijo? ¿Sos prolijo para eso? Sí, para eso sí. ¿Sos prolijo en general? Soy torpe pero prolijo, o sea, me cuesta un poco hasta que engancho todo y después sale. ¿Eso te lleva a despuntar el vicio de la pintura después? Con la pintura de chico, me gustaba, me gustó dibujar de chico. No sabía eso. Hubo épocas... ¿Sos un Clemente después? No lo hago, sí, te hago un pato. Hubo una época en que como hobby pintaba, pero ahora hace bastante que no pinto. Me quedó la última obra, la tengo ahí, se ve y está inconclusa y todo el mundo me dice, ¿cuándo la vas a hacer? Sí, es un culo gigante. De tamaño, porque había hecho un estudio. Quería hacer... No es que era fea. Es un culo literalmente hablando. Claro, porque había hecho empecé a recopilar culos de la Argentina, de Latinoamérica, o sea, tipo, viste cómo está en Estados Unidos lo caucásico y ¿entendés? Lo afro. Sí. Bueno, yo tenía tipo culo correntino, culo porteño, culo de moda. Esto fue porque un día te encontraron sacándole foto al culo de una chica y dije, ¿qué? No, es una obra que estoy preparando. Esto salió en la época de 9 PM cuando hubo un furor, creo que, no sé, propagandas de televisión y cosas en la revista que empezó la teoría del culo. O sea, me acuerdo. Fue esa época que empezó. Y yo dije, hay una cultura. Entonces este trabajo iba a ser presentado, yo soñaba, iba a ser presentado con toda una muestra ya antropológica, digamos, con culos en vivo, con documentales sobre culo, las canciones de cada... Y nada, y tenía muchos bocetos, llegué a hacer como 7 u 8 bocetos, y una pintura que empezó a ser grande, y quedó ahí. ¿Un óleo, un acrílico? Acrílico. Y ahí quedó. Y ahora, qué sé yo, por ahí a la vejez viruela, no te puedo decir que no. Yo lo dejé ahí y está como puesto para que un día alguien lo siga. Bueno, un día te subís al tren, te venís para Buenos Aires, decidido a anotarte en el ISER, porque ¿qué? ¿Quién te dijo? ¿La radio donde trabajabas te dijeron que sos locutor es mejor? No. Qué buena voz que tenés. No. Yo nunca pensé que iba a laburar de esto, o que esto tenía algún destino, o sea, que mi destino estaba puesto acá, hasta que Fernando Bravo se hizo famoso. Claro. ¿Entendés? Nosotros éramos todos pibes de San Pedro que laburábamos en la misma radio donde él había... vos? No, tiene unos años más grande que vos. 4 o 5 años más. O 10 más, creo. ¿Famoso con la campana de cristal? Con la campana de cristal. Usted lo ha dicho, ganó. La campana de cristal, que era una producción de Nelly Raymond. Claro. Que estaban Larrea, Longo, Simons. Eran todos locutores. Una camada nueva, claro, de locutores animadores que salieron en esa época. La mina también los vio, o sea, hubo ahí un casting. Claro. Y el que conducía, no sé si era Fontana o Larrea, no, creo que el principal era Larrea. Bueno, y todos los pibes que laburábamos en la radio de San Pedro dijimos, laburó acá y puede. Y andaba con un auto nuevo y todo lo dije. Entonces emulamos de alguna manera, debemos decirlo, a Fernando Pochulú. ¿Se lo dijiste alguna vez? Más conocido, ¿eh? ¿Se lo dijiste alguna vez? Le dijiste, mira, yo empecé eso. Yo me subí al carro. Son mi inspiración, son mi gurú, o sea, referente. Y nada, y después, bueno... Pará. ¿Y qué escuchabas? ¿Escuchabas rock nacional? ¿Qué escuchabas en San Pedro? No, el rock nacional en San Pedro no existía. En San Pedro se escuchaba... Bueno, FM no había. Y AM, mucho en la radio no había rock. Yo después conocí el programa Alternativa del negro... Que ahora está ¿cómo se llama? Wilmar Caballero, por ejemplo. Fue un primer programa de rock en Mitre... En AM en el año 70 y pico. ¿Pero eras rockero? O sea, ¿te probaste? No. ¿Vos estás diciendo que el tipo que modificó el rock nacional a partir de los 80 no había escuchado? No, yo no modifiqué nada. Pero los Redondos empezaron. Yo conocí los Virus, los Soda, 82. Bueno, pero ahí empezó el cambio. Yo empecé el cambio con Noya La Dogana. Claro. Que son dos productores. Que en esa época eran musicalizadores de JC y los pibes estaban por el rock. Entonces era la famosa lucha, la famosa disputa entre, o sea, lo artístico y el rock. Es decir, el director de arte que de alguna manera te bajaba línea y te decía, bueno, y el programa, mucho rock. Mucho rock. Pongan más, viste, en esa época la FM querían que suene con baladas, más como un horizonte, como una feelings, como una, qué sé yo. Que no había 3 nada más, ¿no? Estaba Nacional, Del Plata y después viene FMR. Sí, la primera FM fue la de Mitre. Lo que pasa es que la de Mitre transmitía en mono, fue la primera, pero transmitía lo mismo de la M, creo. O sea que en realidad lo usaban como enlace. Creo que ese era el curso. Del Plata es la primera estéreo. La primera estéreo. Sí. Después vino FMR. Pero también con la emisión simultánea del Plata. A veces tenía. No, en el año 76, cuando yo empecé con JC, había horarios que sí y horarios que no. Claro. Había horarios que sí y horarios que no. Ahora, Lalo, ¿qué te acuerdas de esa época de por qué la FM era un lastre para las radios?
una cosa que no... Porque había 4 aparatos en Buenos Aires, entonces la audiencia no existía. Entonces, la inversión publicitaria era 10 millones y iba toda la M. En FM, ¿quién te escucha? Claro, había 20 nobles. En el auto nadie tenía. 20 nobles, 7 mares y nada más. Y la gente no se había acostumbrado todavía que había un botón que pasaba FM y que había... Encima te encontrabas 2 radios en todo el dial, o sea, era un plomo andar pasando. Y que se Entonces, el culo. esto requirió, digamos, un tiempo hasta que empezaron a aparecer más frecuencias. Yo creo que cuando aparece Rock and Pop, ahí estalla, ¿no? Sí, Del Plata trabajó años y yo creo que un poco la caída del Plata tuvo que ver con la aparición de Rock and Pop. Igual Del Plata se había convertido en una radio mucha híbrida. No, muy híbrida era, como que pasaba de todo, había noticieros, había... O sea, la Rock and Pop fue eminentemente musical, rock y pop las 24 horas. Pero vos, entonces, pero igual antes vos trabajás en publicidad, que haces cosas que fueron premiadas, o sea, tu palo indudablemente era la creatividad para publicidad y producción. Después cuando te haces locutor. ¿No laburás de locutor al toque? No, yo laburo de locutor muy poco. Y en una de estas etapas en que dejé de porque me tocaba el turno, Miguel Fretitas. Llegabas y un libro y anotabas todos los temas, va informativo, todo. Y terminaba una cinta de 3 horas. Y vos decías, transmite LS10, Radio Plan, allá. Y firmabas el libro y seguías. Era como una oficina. Un día me harté y me fui. Volví a la construcción. ¿Volviste a la construcción? Sí, acá en Buenos Aires. Y bueno, y dije, vuelvo a la construcción. Pero en ese interín... Pero volver a la construcción, que era volver a hacer planos. No, en esta época ya estaba en otro negocio. ¿Cuál era? Bueno, yo trabajaba con una empresa que hacía... Era lo que había conseguido. Y nada más estaba más cerca de mi mano. No, era una ¿cómo se dice? Una empresa que construía pavimentos y alumbraba zonas por vecinos, frente a vecinos, ¿viste? Claro. Que pasan por el barrio y te dicen, este es un barrio, todo, que eso, ustedes firman acá y le hacemos el pavimento. Yo era el promotor y el cobrador. No, el de la empresa. A mí me pagaban un sueldo, una comisión. Escucha, no te pido que espíes. Bueno, tú sabes cómo son estos negocios. ¿Quiere que le pavimentemos la calle? Junta a todos los vecinos de la cuadra. Me deben estar buscando en la zona de Carapachay, Villa Adelina, Munro. Cuando ven la tele dicen, ¿qué va a tener el que nos cagó con el pavimento? Mientras sigue la calle de barro, ¿no? Andaba en El una pavimento hasta la mitad, ¿viste? En una zanela me movía. Después tuve una fábrica de caños. ¿Algún conocido salió de ahí? ¿Algún caño conocido? ¿Algún amigo? Lo que pasa es que hablando de caño. La empresa había agarrado una obra en, no sé, Guaminí, ponele, que tenía mucho desagüe. El tema del pavimento tenía mucha hidráulica. Entonces era más barato fabricar los caños de hormigón, que comprarlos. Entonces había un terreno en Carapachay, por ahí, en Carupá, del lado de San Fernando, y me pusieron a cargo de la fábrica de caño, que eran 4 chabones, unos moldes y una máquina de hacer hormigón. Era una precariedad y una casilla, o sea, ni baño había en la fábrica. Era al aire libre, si llovía no se laburaba, ¿entendés? Claro. Y yo cada 2 días iba en la moto y controlaba que estuviese 2 todo caños, bien. 3 caños. 3 caños, ¿cuánto hicieron? 2 bolsas de cemento, 7 de arena. Y así funcionaba la pequeña industria que yo... Era como una especie de gerente sin título. ¿Y laburabas en publicidad o no en esa época? No. Nada. Y un día me llama el Cholo, porque el Cholo me había conocido... Cholo Castañón. Claro. Él hacía Jotas y Tortugas, que era un programa de rock que iban del Plata, a MFM, no me acuerdo, el productor era Freddy Ojea, y toda gente conocida del medio. Buena gente toda. Y yo estuve con ellos haciendo el libro en una época en que ellos hacían Jotas y Tortugas. Yo no hacía nada más que el libro, estaba al lado de ellos. Y fue una época en que vino la ley del tango, 50% nacional, 25% tango, 25% folclore, 25% de música moderna en castellano y el otro 25% internacional. Era una ley que sacaron los milicos para defender la música, la cultura, la cultura nativa, por decreto y a las patadas en el orto. En esa época los muchachos estaban muertos porque hacían un programa de rock que pasaban todo con Convivencia Sagrada, la serie Rock and Roll, Soul, todo esto que salía de discos nuevos, Soul Brother, todas esas series. Y le dije, y tenían que pasar tango y folclore. Claro. Entonces, le digo, te puedo escribir yo, porque a mí siempre me gustaba pelotudear, te puedo escribir unas glosas medio humorísticas para poder unir el folclore con el rock con el tango. ¿Te acordás alguna? No. Más o menos por dónde iban. No te puedo decir. Sanata para llegar al lugar. Sanata para llegar, claro. Sanata para zafar, para entretenerse, claro, para no estar haciendo el libro. Y pensé que les divirtió esto, bueno, hasta que fue esta ley o no sé qué pasó, nadie dio más bola y se olvidó este tema de que yo escribía las cosas. Pero un día el Cholo necesitaba a alguien que le escriba unos libretos y se acordó de mí. Y un día estaba en esta oficina de la empresa constructora, me llama el Cholo y ¿Vos dice, tenías cuánto? ¿20 cuánto?
Y ahí yo tenía, vamos a poner el año 75, exactamente digo 23. Claro, un niño. 23 años. Todo por hacer. Me llama y me dice, venite que tengo que hablar con vos. Agarro la moto y parto para el centro, Santa Fe y Talcahuano. Ahora, el Cholo también era un pibe. Y 29 años, 30 y el Cholo años. tendría, sí, menos, 27, 28, sí, unos años más que yo. Y entonces llego a la reunión y me explica, y digo, ¿qué tengo que hacer? Dice, ahí un poco, bueno, escribir esto, ordenar esto, y después vas a ir aprendiendo acá funciones de producción, vas a ir a los estudios, qué sé yo cuándo. Y digo, ¿cuánto hay y cuánto se gana? Y me dijo 1.500 pesos. Y yo me caí de espaldas. Porque yo con los pavimentos... Vos ganabas con los caños más o menos. Y con las comisiones, y con la moto, y robando un poco de viático y todo, y uno siempre se queda... Claro. Con un vuelto sacaba 600. Opa. O sea que era un sueldo, Me ponían en un lugar que me iban a poder decir, si andás... Y me quedé ahí. ¿Y escribías? Escribía, después musicalizaba, después producía, después ya iba a la sala, después conocí todos los estudios. ¿Y a medida que ibas progresando en el laburo, te iban aumentando el sueldo o siguieron con la vieja técnica radial de... Ah, bueno, ¿trabajaste para JC? Yo sí trabajé. Sí, yo trabajé, hice una suplencia y después me quisieron para siempre. Debo decir que no, que el tratamiento por ahí no era igual para todo el mundo y por ahí, viste, típico de empresa chica, que algunos se acomodan mejor y otros no, y unos caen más simpáticos y otros no, pero puedo decir que crecí con la empresa, sí. ¿Qué te acordás de 9 PM? ¿Te acordás de cómo nació? ¿Te acordás del momento que te dijeron hay que hacer esto a la noche? Yo tuve, ahí fue donde me enroqué, donde me enrocanroleé, digamos de alguna manera. Yo tuve el 81, me fui. Me tomé un sabático. Le dije a los de Cepeda, acá en JC, les dije, che, me tomo un año, me voy, había guardado unos pesos. Bueno, me dijeron, cuando... Si querés volver, no, pintó un laburo. Me dijeron, no querés ser... Cuando uno está todo bien, está todo bien. Claro. No querés ser corresponsal de Disco Radio. Había una audición que tenía... Disco Radio Juan para los José Fernández despiertos de la Padrón. gran ciudad dormida. Exactamente. Que tenía una audiencia Auspiciado espectacular. por Titi Rodesia. ¿Así? Sí. Bueno, debe haber tenido varios sponsors a lo largo de su carrera, porque duró muchos años. ¿Cómo? Disco Radio. Y como yo me iba a viajar, me dijeron, sos un itinerante, llegás a un lugar, llamás por teléfono y grabás crónicas de 2-3 minutos relativas a la música, a la movida. Que lo que estaba hablando de la misma gente que después, como 15 años después, hacen la radio continental así, que uno conoce la M, así Claro. toda estructuradita. Claro. ¿no? Y... Que luego tenían tanto vuelo cuando eran más chicos. No, pues loco, la misma gente. Sí, es toda la misma gente. Claro. Sí, por ahí son como etapas y uno, pum, llega ahí, después se queda Obvio. y mete un patrón. Bueno, está bien, Y por ahí una M que después es exitosa Claro. durante muchos años. es exitosa durante muchos años, pero también que por ahí cuando la responsabilidad es mayor, ya no son programas sueltos, es una radio, se te frunce un poco más y te pones un poco más hortiva, Claro, ¿no? claro. Te pones un poco más conserva. Obvio. Bueno, vos fuiste ¿qué director de pasa la radio uno? también, así que... Sí, director entre comillas, pero era productor general, era ¿cómo se dice? El gerente. ¿Y te volviste hortiva? ¿Te diste El cuenta que en el gerente. momento te volviste más y hortiva? te pones un poco hortiva. Ahí sí, te lleva la situación. Claro, tenés que andar controlando, tenés que andar cortando, ¿viste? ¿Y qué pasa ahí? Hortiva. O sea, te digo hortiva, se puso hortiva, Lalo. Pero es así. Che, boludo, te cartó el rostro de Lalo Mire, Miguel. Y bueno, y así empecé con... Y 9 PM, pará, 9 PM. Y me hago el viaje. Y viajo y escuchas radio. transmito y escucho radios y veo conciertos. ¿A dónde vas? Y me fui primero a México, después me fui a la costa oeste, después me fui a la costa este, donde me quedé 6 meses, en Washington, mi hermano vivía ahí, en su casa, y fui a la escuela. Dijo, uy, no. Fui a la escuela y aprendí un poco de inglés, mal, pero aprendí. Iba mucho a Nueva York, iba mucho a conciertos, iba mucho a las discotecas. O sea, hacía vida de un tipo que la estaba pasando bien. Encima me mandaban el sueldo de acá. En la época que Martín Aguirre era un fangote. Claro. Te mandaban la guita. $70.000. Claro. Totalmente. Entonces era como que me decían, ¿y qué haces? No, yo despacho unos micros. ¿Y cómo son? Y yo hablo por el teléfono y digo, por ejemplo, escucha, anoche para Disco Radio, Lalo Mire, en Nueva York. Y ¿Y cuántos te pagan? Me decían los tipos, y se caían así, plop, hacían. Pero no, era que acá era así. ¿Te acordás que un departamento de 2 ambientes llegó a costar $250.000? Era una ridiculez la Argentina, o sea, yo no era culpable. ¿Y vos cómo eras en ese momento? ¿Eras un loco que te cabían todas, experimentabas lo que podías aprender? ¿Eras un miedoso, no? ¿Eras un arriesgado? No, in the middle of the road. Ni muy loco, ni muy sacado, ni tampoco muy pacato. Hay cosas que te dan decir que sí, hay cosas que te dan decir que no. Disculpame, yo no lo quiero volver a relacionar, pero no deja de ser un pibe que hasta hacía 6 años atrás vivía en un pueblo tranquilo, con un solo colegio. Y estabas en Washington ganando un sueldo. Habían pasado 8 años, ponele. Es nada. Sí, es nada, sí. Yo me acuerdo mucho más del primer viaje.
cuando salí por primera vez de Argentina, fui a Ámsterdam, la primera ciudad que conocí después. Yo conocía San Pedro, Buenos Aires, Ámsterdam. Formosa, no, por tema de la construcción, Sí, claro. y Ámsterdam después, el aeropuerto de Schiphol. Y cuando llegué a Ámsterdam me pegué, claro, se plop, di 40 vueltas, que ahí dije voy a viajar, ahí me agarró viajar. Como sea. Y ese viaje fue a recorrer Europa, fueron 2 meses, así viste el pase del tren que dormís en los trenes. Y bueno, y después estuvo esto. Y cuando volví de ese viaje, que es 1981... Para, tiempo. ¿Y tus viejos qué te decían? Porque tu viejo la estaba peleando con tu tío. Mi viejo era hacían la que podían. ¿Qué No, mi decían? viejo- Este hijo de puta la pegó. ¿Cómo hizo? Está viviendo en estado. Yo me rompí el culo. Le fundí a la abuela de la chacra. Y este pibe habla por radio. Está viviendo en Washington con el hermano. mi viejo era afinado ya, murió cuando yo tenía 19. Y mi vieja... No lo podía creer. Sí, pienso que La no. mantenía, no. le mandabas unos dineros con tu hermano, me imagino. En esa época sí, mi vieja siempre de un lado, de otro, de mi hermano, de mí, siempre estuvo, y Claro, sus claro. jubilaciones y sus pensiones, estuvo más o menos atendida, entonces nunca requirió. Pero Sí, no, contacto, nunca carta, tuvieron una teléfono. chapa así que te miró y te dijo, loco. No, mi vieja siempre dice, ¿a dónde te vas, nene? Ay, qué lejos. Cuidado, en el avión te puede pasar algo. O sea, es una vieja de la época de San Pedro que tiene Claro, 80 y tantos, entonces está muy bien y todo, pero es una señora de 80 años. Entonces salgo y me dice, ¿te pusiste el...? No, mi tía es mucho más graciosa, mi tía Emilia que vive con mi vieja. Por ejemplo, un avión se cae en Tortuguita. Lalo no estaba en un avión hoy, ¿no? Ella relaciona a tu persona con el accidente. Bueno, también te quiere. Una moto, sí, todos los gatos. ¿Lalo todavía tiene moto? O sea, ¡no! La zanela fue. Ya fue. Bueno, estás allá todo y te llaman por teléfono y te dicen, o volvés. No, yo ya había decidido volver, ya venía por nuevo, pero antes de volver 2 meses en Río. O sea, venía bajando, me quedé en Río de Janeiro y Bahía. Y llegué a Buenos Aires y llamé, volví y dije, hola, ¿qué tal? ¿Se arreglaron sin mí? Como decía un cadete. Me dijeron, sí, pero querés... Sí, y empecé a laburar al otro día, otra vez en JC. Y esto fue comienzo del año 1982, lo que había acontecido el 81, yo llegué para la Navidad. O sea, después de las fiestas en enero empecé a trabajar. Y había un espacio, el director, el artístico de Del Plata era el viejo Horacio Moret. Claro. Y había un espacio a las 9 de la noche, o sea, se vendían las tiras del regreso, que era un clásico de la radio, y después a las 9 de la noche no compraba nadie la radio. Claro, bueno, Era un era horario, la tele. era un horario muerto. Era la tele. Claro, era la tele. Entonces era muerto, no había sponsor, no había nada. Entonces un día le digo, hablando, yo venía mucho con el rock and roll y era época de rock and roll, era época de ACDC, El viaje te había, Iron Maiden, te había sí. transformado, el viaje te había transformado. Me había cambiado Puente Pessoa, digamos, por los Rolling Stones o si se quiere por Led Zeppelin. Y los habías visto, cosa que para un argentino era muy difícil. Claro, había visto algunos, a otros no. Había visto cosas por ahí más, también cosas más marginales, si Más se quiere. Yo vi en el 79 o en el 80 había Kraftwerk Claro. en un teatro y estaba el escenario era todo tubo fluorescente, o sea, y eso te parte el cerebro. Iba a o sea, estallar 6 años después. ¿entendés? Claro, o sea, era como conceptos y así, pero mil Y cosas. conseguís el horario de las 9. Robert Ashley me llevaron una vez a ver en una especie de, como decir, de estación de trenes abandonada. Y el tipo fue la primera vez que escuché la cuadrafonía realmente como era. El tipo estaba sentado con el micrófono y las partituras, porque el chabón habla, es como una especie de cantante, hablado como un rapper, muy anticipado. Y la música era toda sintética, la tocaban con cartucheras de auto, con magazines, y después máquinas que procesaban para hacer los ritmos y todo esto. Y había 4 columnas de sonido alrededor del público, es decir, como vos estabas en el medio de las 4 columnas. Y el sonido giraba. O sea, había un aparato que lo hacía, un fade, ¿cómo se llama? Un pump, que lo hacía pasar Un así. Leslie. Es decir, como que vos te cerrabas los ojos, te dabas vuelta de alguna manera, un Leslie. Y Robert Ashley, qué sé yo, esa boludez también veía, aparte de ver bandas por ahí, de ver una banda como, qué sé yo, ACDC o ver a Zappa o ver esas cosas. Claro. Entonces vuelvo muy compenetrado con todo esto. Y ese horario que no pasaba nada, y le digo al viejo Morey, ¿y si hacemos un programa de rock and roll a las 9 de la noche? Era hasta las 10 primero, creo. Después fue hasta las 10:30, después hasta 10 y las 11. media. Y después hasta las 11. Yo iba, Lalo. Y fue un boom. Sí, vos ibas. Sí, De chiquito, ¿no? Muchos chiquitos pasaron por ahí. ¿Cómo llega Bernasi a esa dupla?
Porque Moret... Porque verdad que tendría que estar recién recibiéndose para eso. Sí, Moret, hacía poco que trabajaba en la radio. Moret era una persona, no sé, de cambios así muy inconsultos. Venía un día y te decía, no quiero hacer más el programa. Inestable, digamos. Inestable. Porque, no, todo bien, todo buena onda, no, viste, con el viejo así, con la cara así. No, que la noche, yo trabajé de noche, estudiando con cosas, viste, que habló con una mujer, no voy más a la noche. Y listo, no iba más. Pero con esa, así dejaba gerencia, dejaba... No me importaba. Matrimonios. Matrimonios. Hijos. Y bueno, entonces con Moret estuve unos meses y después Moret dejó y seguí unos días solo y dije, no, esto hace agua, necesito alguien con quien rebotar. Esto era Claro. dos voces, era la velocidad de las dos voces, de la radio antigua. ¿En 9PM no empiezan los dos juntos de cero? No, la negra aparece como, no sé, a mitad de año, una cosa así. Y la hice, y ella venía de un programa de estos de Hola, típicos ¿qué de tal? Del Plata, sí. La auspiciante, The sí. Reader's Choice presenta. Dos que fueron, dos que vienen. ¿Viste esa onda cafona de Y antes? encima una voz tremenda. Y la hicimos ensayar. Yo la metí en el estudio JC, allá en Santa Fe 1284. Ensayos. No hace falta que cuentes con texto, con música, ensayo. Y la negra salió a las pistas a hacer 9PM, qué sé yo, una semana o 2 semanas después. Y estuvimos hasta el 85 y se vendió todo, fue un hit, otro poco de dinero, y así uno fue, digamos, perfilándose en este negocio de las radiotelecomunicaciones. Es el día cuando ves todo, ¿no? Empiezas a ver la mezcolanza que fue todo. Ves tu realidad con chiquilinas corriéndote por toda la casa. Haces teatro. De hecho, tenés uno. Lo seguís teniendo, ¿no? Upa. No, está ahí. No, está ahí, pero no está. No bueno, está, digamos, está, pero... está. Algún día será. Nunca paró. Paró proyecto. Y tu carrera siempre fue muy bueno, hoy hago esto, y después si pinta otra cosa, y si pinta... al día de hoy, ¿cómo ves todo eso, la carrera que armaste? ¿Haces programa de AM, a la nochecita de hacer el programa de FM? ¿Tenés tu estudio de grabación? No sé muy bien. ¿Qué sos O sea, exactamente? ¿Qué sé yo? Ando por ahí. Trato de divertirme, o sea, creo que es trato de divertirme, trato de pasarla bien, trato de los que están alrededor mío la pasen bien. Me gusta laburar en esto, entonces una cosa te lleva a la otra y por ahí te descubrís haciendo cosas que no te gustan y no las haces más. O por ahí sí las volvés a hacer. ¿Qué cosa recordás así que no te gustó? ¿Tu paso por la tele, por ejemplo? ¿Te gustó? La tele, no, a mí me gustó la tele, digamos, de la última época, Las Patas de la Mentira, Planeta Caníbal. Con todas sus deficiencias y con todos sus errores, me gustó esa época, donde yo tenía más control, a pesar de las cagadas que me mandaba, y donde era otra vez lúdico el tema. O sea, no estábamos atrás del número, ni corríamos por los pasillos, Claro. Nos juntábamos en una sap y armábamos un programa, era así. Que en la televisión de hoy a lo mejor no... Y claro, la televisión de hoy es muy profesional, entonces lo mío es más para un cable, digamos, ¿entendés? Si yo la quiero hacer como yo quiero, que nadie me rompa los huevos. Claro. O sea, Como así de hace la radio. sencillo, claro. La radio todavía tiene esa ventaja. Bueno, nosotros tenemos esta. Tenemos algunas ventajas, qué sé yo, Claro. son derechos adquiridos también. Pero igualmente, digamos, lo que a vos te gustaría prácticamente muy difícil de hacer ahora. Es decir, no hay nadie que venga a decir, quiero un programa con Lalo Mir, no importa, y que nadie le rompa los huevos. No, es casi imposible, pero es posible también. Porque este país me ha enseñado que todo es posible. Y hay gente que vos has visto que hizo lo que se le cantó los huevos con el programa. Y a veces le ha ido mal y le pusieron un muro en el orto. Pero cuando le fue bien dijeron, mira, el loco tenía razón. Y después salen todos a copiar y hacer lo mismo. Este país es así. Entonces, que hoy la televisión no esté preparada para aceptar un proyecto de estas características está ok. Pero que pueda aparecer en cualquier momento, puede aparecer. ¿Y si anda? ¿Y si anda? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas veces vos viste? ¿Y este pelotudo qué está haciendo? ¿Y anduvo? Porque es así, es un país impredecible. Entonces... Pero es un medio impredecible en eso, Es ¿no? un medio impredecible. Por ahí también puede haber un toma y daca, es decir, un mitad y mitad. Bueno, está bien, hacelo como vos quieras hasta acá, pero ojo que tenés que hacer esto hasta allá. Y uno también o sea, es grande y ya aprendió a negociar estas cosas. Pero digamos que no estoy buscando un programa de televisión. ¿Por qué se acaba 9 PM? Se acaba 9 PM porque nos empezó a hartar. ¿Y Bangkok por qué se acabó? Bangkok se acabó porque lo levantaron. Ah, lo levantaron. Lo levantó. Porque viene aquí. También te levantaron. No, yo fui el único que quedó, pero... Pero quedaste pasando disco. El disco nada más, sí, anunciando temas. Quedaste de locutor. Quedaste. No tenía dónde ir, Lalo. Y no tenías título. Claro, no tenía dónde ir. Claro, Bangkok se levanta cuando se viene la hecatombe del tercer tiempo. Igual estábamos hasta las pelotas todos, si seguíamos así, lo más probable no. Sí, había que poner un parate. Si no frenábamos, Sí, nos bueno, moríamos. Era muy anárquico. En todo 9 eso. PM también había que poner un parate, porque llega un momento que después de los años y del tipo de vida y viste, y es a la noche y empieza todo a irse, después empieza a desmadrarse y vos llegás al programa y te encontrás con gente que no sabés quién son, gente hablando por los micrófonos. Sí, sí, sí. Yo nunca me voy a olvidar que yo dejé en el micrófono al Mariscal Romero, fui el primero.
¿Entendés? Entonces a la distancia vos ves estas cosas. Para mí era una transacción. ¿Entendés? Porque él venía acá y yo me iba a España. Yo quería irme a España. Entonces todo esto que empieza como un juego, después vos ves en qué eventos produce. Cuando todo el mundo habla de consecuencias catastróficas, claro. Cuando todo el mundo habla de programas. Romero. Ese lo empezaste en 9 PM, empezaste con ese problema. Vos trajiste ese problema. Te mandamos saludos si está escuchando como Por toda la supuesto, mañana. Sí, un beso grande. Y a su amigo, el amigo Ernesto, que Ernesto también. Ernesto lo bancó, El líder Net. Ernesto lo bancó. La puta iba a contar algo que te dejaba de re bien Vos lo parado y no me introdujiste acuerdo. y Ernesto lo financió. Te iba a contar algo que te ibas a quedar re bien parado y me olvidé. Pero el mariscal vino, mientras pensás, Sí. vino de la mano de Barón y Obús, Claro. que venía con Jesús Cajapolito, que era el productor que los traía, que fue el que me llevó a mí allá. Y ahí apareció el mariscal. Como ellos querían un difusor de allá que conocía los grupos, lo metieron como en unos micritos. Y después se empezó a quedar. Viste, como el mariscal es querendón, se queda. Lalo, mucha gente también, a lo mejor más chicos que te agarran de Bangkok en adelante o que te agarran de Animal de Radio, supongamos. Escuchan, por ejemplo, hacen un disco Los Redondos y ya es casi una tradición que Los Redondos te llevan primero el disco a vos. El primer disco de Los Redondos casi dice que se sale por una fuerza que hiciste tanto, de pasarlo tanto por la radio el demo, tanto que terminó estallando y la gente decía, bueno, le reclamó un disco. El demo que tenía yo y la negra no tenía. Me dijo, Lalo, ¿cuándo me vas a dar la cinta? Una copia. Vos harías lo mismo. ¿Qué te acordás de toda esa época en donde salió casi toda la música que se escuchó en los 90? No sé. Fue tan casual. Por ejemplo, yo me acuerdo, una noche yo estaba en un boliche que estaba en Junín. Porque encima era salidor, era así, a sí, ver. en esa época salía mucho. Rainbow Rainbow se llamaba, Junín y Santa Fe. Arriba. Creo que era ahí, arriba. Sí. Y se me acerca un rubio, un pibe rubio con un cassette, un TDK rojo, o sea, lo más barato. No de cromo. No, de los comunes. No, discúlpame que te contradiga. TDK en esa época no era el más barato, era el más caro. Era el más caro de todas tenías maneras. los KDK, los Crown, los Alfa. De la línea TDK. Los Bass, el más barato. Y me dice, Lalo, no sé el programa, que yo, pasame, a ver si me pasás, mira el tema que hacemos, está muy pulenta, qué sé yo cuánto. Y los temas eran, te hacen falta vitaminas, Jet Set y Teleca, creo, y Telequinesis. Claro. Eran los 3 primeros temas. Y lo pusimos en la radio, se lo doy a la dogana y ellos, los pibes, viste, no dijeron, estos están locos, o sea, viste. Era una mano muy para acá como descontrolada respecto de lo que se hizo. Virus era hasta re armónico, si querés. Claro. Y lo anterior, que era rock pesado y muy pocas experiencias psicodélicas, sinfónicas. Entonces, y salió. Pero como era el único programa prácticamente, Mario, todos los demos venían. Entonces pasamos para los metaleros también, vos eras como la cara de Rick, claro, también en un punto. Pasábamos, Memphis La Blusera, lo empezamos a pasar nosotros, el programa que lo pasaba, de demo. Pero ya estaban juntos hace unos años. La Torre apareció en ese año. Después estaban Los Dulces, que desaparecieron. Virus, por supuesto que sí. Sumo, absolutamente. Los Abuelos de la Nada, todo pasaba por ahí. O sea, los pibes tenían que hacer promoción y venían a mi programa primero. Entonces yo me daba el lujo de organizar, que hizo el piano bar de Charlie García, que metimos adentro de los estudios, mozo, catering, y fue un piano bar, ¿entendés? Con todo el elenco, 2 o 3 días antes del Luna. Y está grabado, y es maravilloso, pero claro, salía así, cuando sos solo, después empieza el quilombo. Cuando hay 40 programas y todos lo quieren, y el tipo dice, no, yo no voy a la radio. Dicen que hay una época para hacer programas a la mañana, que hay una época para hacer programas a la tarde, y que hay una época para hacer programas a la noche. ¿No? No estoy de acuerdo, pero bueno. ¿No estás de acuerdo? No. Yo creo que no, hay, qué sé yo. A mí, por ejemplo, me gusta la mañana. A mí me gusta la noche. Es el mejor. Pero yo he tenido. No estamos medio equivocados. Sí, he tenido momentos. Cambiémoslos tanto. Podemos hacer uno de una semana y una semana. Un random. No prometan que ya uno manda un mail con algo que habían prometido. Sí, tenemos una promesa acá, Lalo, que no les creo nada. Sí, que una vez por semana cambiamos horario, mentira, no lo van a hacer nunca. Lalo, lo habíamos dicho ya. Hicimos otra promesa, si querés escucharla. Dale, a ver. La promesa lo mandó un oyente. ¿Qué vas a hacer? Yo me tengo que ir, pero no sé qué hacemos con la bacteria mutante. ¿Lo dejamos en el aire? Sí, pero ¿por qué? No, podríamos hacer una grabación semanal. No, opinamos un día. Por ejemplo, un miércoles, un martes, en un horario raro, sí, y lo hacemos en vivo. Ok, la bacteria mutante. ¿Cuándo empieza las vacaciones? ¿Cuándo empieza la vacación? Yo no tengo vacaciones hasta mayo. Ok, antes de mayo. Okay. Antes de mayo. En algún momento en esta radio aparecerá, por escasos minutos para ti, la bacteria.
Ok. Y ahí se pudrió. Se rompió todo. Mirá la bacteria mutante, ya hablábamos de bacterias. ¿Ves que no podés hablar de nada, que quedás pegado? Sí, quedás pegado por todos lados. Y ahora te vas a hacer un programa de M. Sí, está bueno. A mí me está bueno. Ah, Qué cagazo el primer mes, los primeros ¿qué días. te llevó? Cuando te encontraste en el primer día te diste cuenta que no era tan parecido como creías. No. El público será distinto. El público es muy distinto, pero sobre todo la sensación de vacío de no tener el disco. O sea, yo cuando armé la grilla podría haber empezado poniendo más música y dije, no, vamos al toro. En este programa van máximo 3 discos por programa, sin uno por hora. Claro. Elegiditos por alguna razón o porque tenés ganas de pasarlo, de escucharlo, pero un temita por hora que yo le llamo, viste, el descansito para la oreja, así como 3 minutos. Entonces, en la Rock and Pop, que yo vengo de años de la Rock and Pop en todos los programas que hice, nosotros hacemos algo, es decir, desarrollamos una artística cualquiera y después tenemos música, 5 Claro, minutos, claro. 7 minutos y ahí armamos. Más vale, tenés tiempo. En la M no. Nada. Es un tema y pum, separador y 5 segundos y otro tema. Y el noticiero. Y otro tema y ves la parrilla, pues son las pizarras que te ponen con el tema 1 que reemplaza, es decir, cómo viene la tanda temática. Y es una sensación de vacío al comienzo cuando estás acostumbrado. Y ahora ya no. Ahora puedo no saber lo que viene, y abarajo en el aire. Y es así, ¿viste cómo es? Es como el que está acostumbrado a la pelota, lo mismo, ¿viste? Una vez que entró a la cancha, ya está. El que está acostumbrado, ya está. ¿Por qué crees que no hubo un recambio generacional en la radio todavía? O sea, hubo uno en el 80 y pico, cuando entras, digamos, vos, principio de los 80, cuando entra vos, Bernasi, un grupo grande de gente que labura durante mucho tiempo. Ustedes, Ari, vos. Sí, pero nosotros entramos más en los 90, si por decir, digamos, Sí. una década, ¿no? Y hasta ahora parece que como que no salió todavía una nueva generación que, Sí, que pero va a invadir. ya estamos en fecha, más o menos. Sí, Sí, seguro. tendría que salir. Vaya a saber, no sé, nunca me pongo a pensar esas cosas. Creo que salen o no salen, ¿viste? A veces salen y a veces no salen. A veces salen pintores famosos, a veces salen corredores famosos y a veces no. Y, ¿viste? Después de Vila, nadie más llegó hasta ahí. Y en un momento se presagiaba que íbamos a tener un país de tenis. ¿Viste? Pero es el exitismo argentino. Es decir, van a ser todos tenistas y todos van a ser número 1 del mundo. Claro. Y, Ni uno. Y no es tan y boxeadores que tuvo tantos de Argentina y después no hubo más prácticamente. Bueno, del Almejas- nivel de los que yo me acuerdo. ¿Y ¿no? Almejas en la playa? Sí, se acabaron. las Antes había un montón y íbamos a ser un país netamente almejero para el resto de la vida y ahora no hay más almejas en las playas. Sí, hay, pero no se pueden comer. Sí. Tienen la marea, Pero derecho. Marea roja. Marea roja, una porquería. Sí. Hay un caso mucho más patético, que es la gente que vive en La Picasa, en esta laguna ahí en el sur de Córdoba, que es donde corta la ruta 7. Los tipos tenían una laguna y ahora tienen un lagunón que es un océano. Entonces hace ya años, como 4, 5, 6 años, no sé cuántos que están bajo las aguas, entonces todos los que tenían vacas, que ellos pequeños, ¿cómo se dice? Emprendimientos, chacras, con vacas, vendieron todo y compraron lancha y redes y se dedican al pejerrey. Mentira, me está No te estoy mintiendo, Mario, en serio. Se dedican a la pesca industrialmente. Porque además se les dio que hay mucho pejerrey, los tipos pescan y tienen una cifra de captura para que no el pejerrey Bueno, no... el pejerrey es un ganado que da menos laburo. Arrean pejerrey con red. Pero ahora que los tipos se acostumbraron al pejerrey, el gobierno el otro día dijo que iba a desagotarle la laguna, con lo cual lo van a otra vez tienen que cambiar todo. Mirá que la vaquita de Nos van laguna. a cagar de vuelta. La vaquita de laguna con aceite de oliva es riquísima. Y va a aparecer un hijo de puta y le va a comprar la lancha a 2 pesos, la red, Claro. todo como de costumbre. En parte de pago por la chacrita. Ya se hicieron pescadores los Me chavos. acuerdo de lo que iba a decir. Digo, ahora hablamos todo que algunos podemos portar programas al exterior, todo. Pero Lalo estuvo durante años, vos ibas a Chile, Claro. estallaba, todo el mundo te hablaba de Lalo, tenía un móvil que ahora hablamos del móvil grande, que yo, en la playa, que era tremendo. El Super Compo, ¿cómo? Era un equipo, un equipo de mini componentes, pero enorme, y él estaba arriba en donde sí, está. en un camión un poco más chico que el que tenemos ahora acá en la radio. Pero para la época era grandísimo. No, era enorme. ¿Cómo llegas a Chile? No sé cómo sos el locutor de Chile. Y a mí me llevan. Yo como siempre un tipo vino y me dijo, ¿querés venir? Y yo dije, bueno, siempre de viajar me encantó. A vos no hay que preguntarte mucho, me parece, porque te subís rápido. Sanfuentes. Sí, Sanfuentes. Era un pibe de Chile que cuando empezó a explotar el rock argentino allá, dijo, me voy a dedicar a esto. Quería llevar grupos. Se quería convertir un poco en productor de la movida chilena. Y entonces alguien le dijo en una compañía de discos, sí, pero conseguite alguien que te haga un poco de radio para poder difundir todo ese material. Claro. Así fue que cayó en plena época a 9 PM, porque alguien de una compañía de discos le dijo, mirá, el personaje es este, y me dijo, haceme un demo de un programa, ¿cómo harías un programa que se llame Argentina Rock? Que sea un noticiero musical del rock en Argentina. Hice un demo y me llamaron de Chile para firmar un contrato y fui y empezó a salir. Lo grababa en Buenos Aires, iba a la cinta
Y después les gustó mucho. Y en verano ibas. Tuvo mucho éxito y me empecé a quedar en el verano. Claro, me empecé a quedar en el verano. Nos íbamos a Viña del Mar, a Pucón, a La Serena. Estaba bárbaro. Y lo hice como 10, 11 años eso. Pero después me cansé de tanto avión, ya es demasiado. Mucha turbulencia en la cordillera, ¿viste? Sí, mucha turbulencia. Lalo, te tengo que dejar porque tenés que ir a hacer tu programa, ¿no? Me tengo que ir, sí. ¿no? Bueno, un Te placer. pediría que elijas algo de uno de los 2 discos que salieron de Bangkok, que elijas algo así que diga, uy, Me despido con esto. me despido con esto, sí. Oh, No va a salir, qué mucha gente pena. me pregunta si no va a salir de vuelta en otra tirada o si no se va a poder conseguir. Hay un remanente. Recomendación, kiosquitos de Corrientes. Hay un remanente. De 9 de julio, entre 9 de julio y Callao, hay varios kioscos que tienen mucho remanente. Remanente. Se está vendiendo. Y se dedican a eso. Y nosotros tenemos unos 4.000 discos, que no fue tanto, o sea, fue muy bien la venta. Y son colecciones completas, son 1.500, y el resto son números 2. O sea, quedan 1.500 números 1 y como 2.500 números 2. Y los vamos a poner, estábamos ahí en negociaciones con algunos sitios donde van a estar y la gente va a poder ir y los va a Elegí poder comprar. de esas 2 que hay, elegí algo para despedir. Y están, división, no corto, y algo musical vamos a poner. Yo creo que hay que poner la apertura esa que ¿O fue. la señora que o la señora? Sí, que despertaba a la gente, totalmente, porque el resto. ¿Y con cuál venía pegada la de.? No, sí pongamos esa, el disco 1 o lado 1. Digo, no es más lado 1. Disco 1, track 1. Disco 1, track 1. Lado 1, A1. A1, El B2. 1-1 que empieza con una especie de explicación, no sé qué, nuestra, medio así. Bueno, Y después aparece. y ahora te vas para Del Plata. Y ahora me voy para Del Plata. Ahí Muchas estás gracias. con- No terminé de desayunar. Y pero déjeme yo te comer. tengo, come no tranquilo, seas todo- come, es come. que Ahora me lo llevo. como estabas apurado queríamos preguntarte todo rápido. Claro, muchas gracias por el desayuno de las, Claro, de venir las de- estrellas. ¿Quién vino el martes pasado? Las de Playboy, Las chicas de Playboy, las conejitas de Playboy. ¿Y el martes que viene quién viene? No, sabes. No se de la sabe, Rúa. No tenemos idea. Nos cagamos a golpe entre todos. De la Rúa. ¿Vive? Bueno, Se sabe. camina, Yo puede tengo ser un una zombie. teoría. Si un Vos zombie sabés que vive, si un yo- zombie, si a un zombie se le puede decir que está vivo, sí, vive. Ayer yo vi una noticia de él así en un video, ¿no? De él, hablando. Y me pareció verle como piolines en las muñecas. Pero no estamos seguros. No estamos Y seguros. piolines, Saco de piolines que poca desaparecían calidad. de cuadro arriba después. Está bien. Me daba Yo cosa. estoy avisando que si hay algún amigo, si ven muertos por ahí dando vuelta y no se dieron cuenta, que les avise. Claro. Porque por ahí- ¿Qué fe qué? Ay. Al cajón vamos, pero Este- que está muerto, Ah, vamos. ya está, sexto sentido. Bueno, che, muchas gracias. No, gracias a vos, Lalo, por haber venido, ¿eh? ¿Cuándo venís a brindar? Porque nosotros tenemos el Sí, brindis, sí, la tenés tengo. que venir a brindar. Tenemos un problema de marcas ahí, pero lo ¿Eh? podemos hacer igual. No, ahora no tengo marcas en el brindis. ¿Puedo conseguirte? Dale, dale. Inmediatamente. Sí, Sos padrino de los nuevos brindis, de los brindis 2002. Me encantaría. ¿No comes más el sándwich? ¿Querés Está feo. compartimos? Las primeras etapas cuando se estaban produciendo los primeros eventos para aquí Radio Bangkok, estaba Prosen, Quique Prosen, el señor Flores, que eran los productores musicalizadores de la tira, Quique con su peinado Sergio Denis. exactamente, y quien les habla, en un estudio de la calle Moreno, RBC. los famosos estudios RBC. ¿Cuánta gente ha perdido? Allí comenzó a gestarse este sonido díscolo, ecléctico, barroco, que después terminó siendo aquí Radio Bangkok. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Una noticia, una canción, la tristeza y el amor. Lo más lindo de esta vida, lo más feo y lo peor. Festejando lo que sea, reparando en el terror. Aquí Radio Bangkok, periodismo anticipación. Aquí Radio Bangkok, para pasarla mejor. Aquí Radio Bangkok, con ritmo y con pasión. Aquí Radio Bangkok.
No te quedes dormido, queda mucho por hacer. Si nos quedamos quietos, nada va a suceder. Por eso en esta radio te